Decía que buenos días a todos. La paciente se sienta. Es una paciente en tratamiento de psicoterapia. Año y poco conmigo, haciendo TFP, esta técnica. Anteriormente había hecho un año de terapia de apoyo, centro de salud mental, quincenalmente. Al año y pocos meses, casi año y medio de tratamiento, ocurre esta sesión. El paciente, como han podido apreciar, se sienta. Yo también. Nadie lo hizo más rápido, pero tardó 30 segundos. La realidad fueron 30 segundos. La paciente estuvo 30 segundos en silencio, mirando el suelo. Y a los 30 segundos, no sé si me alejo, si me oirá o no, la paciente a los 30 segundos levantó la vista del suelo, clavó los ojos en mí y me dijo, con un tono un poco grave, me voy a matar. Okay. Yo llevo ese vídeo por todo el mundo y le doy al pause. Y si se trata de un curso, de clases, le empiezo a preguntar a la gente qué harían, o mejor dicho, qué dirían. Entrecomillado, porque si no vienen... es trampa, ¿no? Lo que yo haría, no. Aquí hay que hablar, parece, ¿no? O bueno, o no, si uno decide no hablar, pueden decidir no hablar, pero si habla es entrecomillado. ¿Qué le dirían ustedes a esta persona que dice a los 30 segundos de una sesión, con contrato, TFP, me voy a matar? ¿Alguien se anima? Es una bastante buena pregunta. Le voy a contar, si le interesa eso, les voy a contar en lo que ando yo metido últimamente, que es en estudiar los procesos mentales, los procesos cognitivos, y no solo cognitivos, también emocionales, de los terapeutas dentro de estas sesiones. Le voy a decir lo que pensé. Cuando ella me dijo, me voy a matar, pensé 5 cosas. Pensé, tranquilo, todavía tienes 44 minutos. Ese fue mi primer pensamiento. Segundo pensamiento que tuve es, solo tienes 44 minutos. Tercer pensamiento que tuve fue, oh vaya, no hay nadie en la sala de espera de su familia. Eso estaba ocurriendo en un contexto privado. 5.º piso. Sala de espera, nadie. Nadie de su familia. Estamos hablando en el contexto de un contrato, como decía Pedro antes. Cuarta cosa que tuve en el pensamiento, tengo que ser honesto. Ustedes saben que ha dicho Clint Eastwood muy recientemente que la corrección política nos está matando. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, la corrección política nos está matando. La cuarta cosa que yo pensé fue, tengo detrás de ella una paciente que tiene un humor de perros. ¿Cómo tenga que salir a decirle que le cancelo la sesión porque tiene que venir el 112, la familia o yo mismo a llevarme a esta paciente a la puerta de urgencia del hospital, me va a armar la de Dios es Cristo? Y puede que no me vea con un suicidio, sino con 2. Eso formó parte de mis pensamientos, tengo que ser honesto, ¿no? Tuve un quinto, sexto pensamiento, ya no me acuerdo por dónde voy, tuve un quinto, sexto pensamiento, no sé hasta qué punto reproducible, pero estaba profundamente enfadado dentro de mí con la paciente. Profundamente enfadado con la paciente. Me pareció desafío, un reto, una agresión, chantaje, tortura. Y bueno, después de todos esos procesos mentales que ocurren en el plazo de, si ven el vídeo, ocurren en el plazo de 1 minuto o 2 de reloj, efectivamente tuve una intervención que con el tiempo pensé que no era una intervención
verdaderamente como para ser célebre, ¿no? También pensé que podía hacer las peores, pero la intervención mía fue preguntarle hoy. Y ese hoy tiene dos dimensiones. Una dimensión, diría, un poco cutre, porque se nota en mí una cierta parte de agresividad retadora, burlona, como la que ella tenía conmigo. Era un acting out contratransferencial en parte, ¿no? Eso no está del todo bien, pero en el mundo real uno hace intervenciones que no están del todo bien, ¿no? Uno no es Dios sofisticado en cada segundo. La segunda parte me parece que no es tan mala, porque yo tenía y tengo, lo mismo que todos, por mucho que esté en una psicoterapia psicodinámica de este tipo, yo tengo que evaluar el riesgo suicida exactamente igual que cualquier otra persona. Profesional, perdón, ¿no? Que cualquier otro profesional. Entonces yo, volviendo al inicio de mi intervención, cuando Jesús y Andoni tuvieron la amabilidad de invitarnos, yo pensé, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos aportar nosotros realmente si vamos? Y pensé, bueno, seguramente yo ya iba viendo el programa conforme lo iban cociendo, ¿no? Es un muy importante programa. Yo pensaba, pues, nosotros les podemos hablar de un grupo de personas, de un grupo de pacientes que no son el paciente deprimido, que no son el paciente psicótico, de los que creo que muy bien hablaron ayer, sino estamos hablando de un grupo de pacientes que tiene una serie de particularidades. ¿Y cuáles son las particularidades? Las particularidades del grupo de pacientes de personalidad en general es que son pacientes cuya suicidalidad, cuyo riesgo suicida no se limita normalmente a un periodo de tiempo, como puede ocurrir en el contexto de una persona deprimida o tal vez psicótica, aunque ya sé que eso es muy matizable y que no es tan así tampoco en la depresión y en la psicosis. Pero diría, el riesgo de suicidalidad de un paciente con un trastorno de personalidad es prácticamente permanente. Es decir, hablando en plata, un paciente con un trastorno de personalidad puede suicidarse en cualquier momento del proceso. A su vez, esa suicidalidad no la resuelve ningún medicamento. No es un paciente deprimido que le podemos dar venlafaxina a dosis buenas y va a mejorar, con lo cual va a decrecer su riesgo suicida hasta desaparecer o casi. Eso no es verdad en el caso de los trastornos de la personalidad. No quiero decir con eso que los trastornos de personalidad no se benefician parcialmente de tratamientos farmacológicos, en especial de antipsicóticos a dosis baja, que sí lo pienso, ¿no? Pero la medicación no resuelve. El internamiento hospitalario es muy limitado. El internamiento hospitalario, quiero decir algo doble. Por un lado, el internamiento hospitalario no cura, obviamente, ningún trastorno de personalidad, pero por otra parte, ingresos de un día, de 2 días, son tremendamente importantes, tremendamente efectivos, muy salvadores de vidas, y nosotros nos pasamos la vida rompiendo lanzas a favor de que los trastornos de personalidad sean personas tratadas con el mismo respeto, amor y derechos que un paciente deprimido o un paciente psicótico. Y eso no siempre es fácil, porque, como todos saben, los pacientes con trastorno de personalidad tienden a evocar en nosotros reacciones como la que esa paciente detonó en mí, de ira y rabia con mucha facilidad. La tercera particularidad, más allá de que la medicación y el internamiento no son tan efectivos como en las otras enfermedades, es lo más importante. Lo más importante para mí es que las intervenciones de apoyo, el apoyo, sea apoyo hecho por familiares o amigos, o apoyo algo más sofisticado hecho por ustedes, los profesionales, no funciona. Sería maravilloso que funcionara, pero no lo hace. ¿Y cuáles son las técnicas de apoyo? Las técnicas de apoyo, que son las reacciones humanas, más espontáneas y naturales que una persona tiene ante otra que sufre.
el calor emocional, el reaseguramiento, el consejo, la guía, la orientación, la validación empática. En esencia, diría, el amor directo, el cariño directo, la disponibilidad, la persuasión a través de que la vida merece la pena ser vivida, todo eso que tal vez junto a otras medidas tenga un efecto importante en otro tipo de patologías como en trastornos depresivos, ¿no? Insuflar esperanza. Hay un subgrupo muy importante de pacientes de personalidad en la que estas intervenciones de apoyo no solo no son efectivas, sino que son potencialmente peligrosas, en el sentido de que estimulan aún más los impulsos suicidas de un paciente. Como les decía, cuando nos invitaron pensé, ¿qué podemos nosotros, ¿no?, aportar a este congreso, a este auditorio? Y pensé, bueno, ellos saben todo de depresión, saben todo de psicosis, saben mucho de trastornos de personalidad, pero ahondando dentro de los trastornos de personalidad, pensé con Raquel, pensé también, los trastornos de personalidad límite clásicos, muy impulsivos, que tienen suicidios, o mejor dicho, intentos de suicidio mayoritariamente en caliente, después de una ruptura sentimental, después de una frustración de la vida más o menos seria, ese tipo de paciente no supone en verdad un enorme desafío desde el punto de vista técnico, y aunque ha habido desarrollo enorme en psicoterapia, tanto en la DBT Marshall Linehan como en la TFP de Kemberg o en la mentalización, aunque ha habido enormes desarrollos, es verdad que los trastornos de personalidad límite no son realmente con un buen contrato, como decía Pedro antes, con un buen contrato y un buen encuadre y un terapeuta involucrado y una frecuencia buena, no son tan difíciles de tratar. Entonces, yo pensé, mejor vamos a dedicarnos a un subtipo de paciente mucho más difícil de tratar, que son pacientes con rasgos narcisistas. Y les ruego que no se me entienda la palabra narcisista en tono peyorativo, todo lo contrario. Una persona con un trastorno narcisista es una persona que tiene un problema muy grave en la regulación de su autoestima. Y si se llamaran trastornos de la personalidad de la autoestima, no tendríamos ningún problema peyorativo de connotaciones peyorativas. Pero este tipo de paciente es un paciente muy, muy complicado, porque a estas intervenciones de apoyo que nosotros de un modo humano, familia, pareja, amigos y terapeutas intentamos hacer, reaccionan en un modo completamente contrario. Este es un tipo de paciente muy difícil de diagnosticar, que suelen tener en el despacho crean en el despacho una atmósfera fría, distante, expresivamente muy parcos. Hay poca expresividad facial, hay una cierta distancia emocional, hay una cierta indiferencia en el encuentro, en el despacho, y uno nota que el paciente no está en actitud de colaborar. No es el paciente deprimido al que uno le tiende la mano y se lanza por la mano. No es tampoco el paciente límite al que uno le tiende la mano y se pelea con la mano de uno, por momentos la coge, por momentos la suelta, el clima en la habitación es cálido, caliente, ¿no? Hay trifulca, hay pelea, pero hay vinculación. No es un paciente narcisista frío, desapegado, es como si no hubiera interacción o como si la interacción fuese la de un terapeuta, un profesional, intentando devanarse los sesos, ayudando con la mejor de sus intenciones e ideas a esta persona que mantiene una actitud, no digo deliberada, pero mantiene una actitud como el que limpia los platos en la basura, ¿no? Todas las intervenciones que uno hace con las mejores intenciones van a la basura con el tenedor hacia abajo, ¿no? Y uno empieza a tener una contratransferencia, sea o no psicoanalista, uno tiene contratransferencia, tiene emoción, y uno empieza a tener una emoción de agobio, una emoción de que el tiempo pasa, una emoción de que
se siente impotente, de que quisiera ayudar pero no puede, una emoción crecientemente rabiosa. No es la emoción empática, cálida, apenada, maternal, si se me permite, que uno tiene ante un paciente psicótico o incluso ante un paciente deprimido, o esa irritación más liviana que tiene ante un paciente límite que anda cortándose y liándola, ¿no? Ese paciente narcisista está consistentemente colocado en una posición derrotadora de todos nuestros esfuerzos e intenciones. Y aquí es donde yo pienso que nosotros tenemos, en verdad, ahora, después de todo lo que hemos desarrollado sobre trastorno límite de personalidad, tenemos ahora nuestro reto de algo que aportar. Lo que parece muy evidente es que la formación básica, clásica y la mejor intención humana no son suficientes para ayudar a personas con personalidad de predominio narcisista que vienen a nuestras consultas con apariencia deprimida, con apariencia pseudodepresiva, pero no con una depresión mayor. No basta la buena intención y no basta formación básica, necesita formación mucho más profunda, ¿no? Entonces ya tienen claro de qué paciente les queremos nosotros hablar, ¿no? Lo fundamental no es un paciente colaborador. No voy a repetir nada de lo que Pedro dijo. Por supuesto, el terapeuta no es omnipotente. Por supuesto, en la TFP se le devuelve al paciente la responsabilidad sobre el control de su suicidio. Solo usted puede evitar su muerte, no yo, no su familia, solo usted. En el caso de que usted por momentos sienta que no puede controlar su suicidio, váyase a la puerta de urgencias donde otros lo van a hacer por usted, aunque sea ingresándolo. Antes de terminar, quisiera hablar un poco de ese escenario en el que, si uno lo piensa, es el juego de la silla de cuando nosotros éramos niños. Suena la música y hay dos sillas. De un modo muy natural, como les digo, espontáneo y humano, los terapeutas tienden a ocupar la silla del aliento, el apoyo, decir que la vida merece la pena ser vivida, obligando, subrayo eso, obligando al paciente a colocarse en el otro lado de la silla, cada vez más suicida, cada vez más retador, cada vez más agresivo, solo porque le hemos quitado la silla, nosotros, con nuestra mejor intención. Este tipo de paciente te envía un tarjetón de invitación grande que dice, en letra grande, sé tú, la parte de mí que quiere vivir y mejorar. Y nosotros normalmente, un poco cándidos, cogemos el tarjetón y hacemos eso. Y hacemos eso que es un error. Acepta la invitación. En cuanto el terapeuta acepta esa invitación, sé tú el que quiere que yo me ponga bien, sé tú el que quiera que yo no me mate, haz tú eso por mí. En cuanto el terapeuta acepta la invitación, el paciente era el anfitrión. Y la fiesta infernal está servida. ¿Qué se le propone al terapeuta que haga? Tampoco que ocupe la otra silla que a veces uno ocupa, a veces incluso, y es muy comprensible, un familiar ya reventado coge la botella de lejía, la pone encima de la mesa y dice ¡mátate! Por supuesto, no. Ni la posición de yo voy a encarnar tu deseo de vida, ni mátate. Ni uno ni otro. Uno se sale a la sala de espera, se coge una tercera silla, la pone en medio y esta es la silla de vamos a llamar que es la silla de la neutralidad. La neutralidad técnica, que los que han hecho formación psicoanalítica saben muy bien a lo que me refiero, tiene una acepción moderna que me parece muy interesante. En el tema de suicidio también, que es no deseemos la mejoría del paciente más de lo que lo desea él o ella. Porque si hacemos eso, estaremos con nuestra mejor intención empujándolo al suicidio, paradójicamente.
Por supuesto, si esa es la acepción de neutralidad técnica, los terapeutas CFP, como en esta sesión, ustedes pueden imaginar, va transcurriendo. Va transcurriendo y yo tengo que decidir antes, 2 minutos, tengo que decir antes de que la sesión acabe por su tiempo, si la paciente está segura de irse a su casa o si la paciente no está segura de irse a su casa. Yo, si viéramos el vídeo, que espero en otro foro lo veamos, estoy todo el rato diciendo a la paciente, usted y yo seguimos teniendo un contrato juntos en vigor en el que se compromete a no matarse. Y ella está amagándome, como diciendo, not really, no realmente. Yo me vuelvo muy activo, yo empiezo a decirle, me está diciendo que se mea en el contrato, lo convierte en papel mojado, porque si eso era así, entonces yo voy a empezar a tomar medidas, y las medidas que voy a empezar a tomar no son otras que voy a llamar a su familia, y al 112 van a venir a la consulta, se la van a llevar y la van a ingresar. La otra parte, que por el problema de los 2 minutos no tengo tiempo a hablar, y hablando de Clint Eastwood y la corrección política, es que si nosotros no hablamos de la dimensión de tortura y sadismo, las dinámicas de tortura y sadismo presentes en la relación de algunos pacientes suicidas con trastornos de personalidad narcisista graves con nosotros, si no hablamos de dinámicas de tortura y de sadismo, estamos escurriendo el bulto de un modo absolutamente imperdonable. Nosotros tenemos que ser capaces de vivir en la república independiente de la amenaza, con cierta tranquilidad no indiferente. Nos contratan por ser técnicos profesionales, no por ser buenas personas. Las buenas personas están bien, ¿no? Es más o menos ok, pero fundamentalmente nos llaman para ayudar a ese tipo de personas en la que la ayuda directa no funciona y hay que buscar otra. Y ahí tratamos de estar nosotros. Y ya termino, aunque tendría mucho más que decirles. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, doctor Rosique, doctor Valenciano. Evidentemente, efectivamente, da para mucho más. Bueno, abrimos turno de preguntas, debate. Si alguien quiere preguntar. Sí. Una cosa que me preocupa es que esta mañana, bueno, y ayer nos habló de la responsabilidad, ¿no? Civil, penal, no sé si hay, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Las sesiones que se den por parte de un psicólogo, o psiquiatra, ¿no? Es decir, en el seguimiento, por ejemplo, de un psiquiatra, pues no se ha hablado de la preocupación, ¿no? Que genera la responsabilidad, ¿no? Penal o civil, ¿no? Por haber hecho o no haber hecho el tratamiento adecuado. Aquí sí se ha hablado de eso y me ha sorprendido, ¿no? Que el psicólogo, el miedo, ¿no? A la responsabilidad de ese tipo. Y luego el familiar, ¿no? Que también intervenga y demás. Lo que es la alianza terapéutica con el paciente, si se mete al familiar en medio, no se ve un poco alterada o... ¿Vale? Gracias por la pregunta. Pedro tendrá algo más que decir al respecto. Yo quisiera decir que para tratar personas muy graves de personalidad, el terapeuta tiene que estar físicamente seguro, en el sentido que no va a ser agredido, cosa que no es una obviedad. Ha de estar físicamente seguro. El paciente ha de comprometerse a no atacar al terapeuta en la sesión, cosa que a veces ocurre, física o sexualmente. Físicamente seguro, emocionalmente seguro, socialmente seguro, porque son capaces de difamar a uno, entrar en las redes sociales de uno, eso también es seguridad, y también legalmente seguro. ¿Y qué puede hacer un terapeuta para estar legalmente seguro? Yo digo al contrario, por parte de que la sesión de intervención que se haya hecho sobre el paciente no sean las adecuadas y demás, y luego tenga que responder
civilmente o penalmente el profesional, por haber hecho una actuación inadecuada y luego también eso de la intervención de la familia si tienes un inconveniente con respecto a la alianza terapéutica. Primero, es conveniente, obligatorio, que durante la fase de establecimiento de contrato, terapeuta le diga a la familia delante del paciente que el paciente tiene un riesgo de suicidio determinado y que ese riesgo de suicidio determinado no puede ser eliminado de la noche a la mañana. El paciente sufre una enfermedad mental como si fuera un cáncer psicológico, del que puede morir en cualquier momento. Para combatir esa idea irracional que a veces se tiene, que porque el paciente está en tratamiento, el paciente no se va a matar. Y la familia no tiene por qué saber que eso no es así. Si el paciente está en tratamiento no quiere decir que no se pueda matar, y hay que decirlo delante de la familia también para combatir la ganancia secundaria que un paciente, como decía Pedro, extrae del hecho de amenazar con el suicidio. Con respecto a la alianza terapéutica, me gustaría, antes de pasar la palabra a mi compañero, distinguir alianza terapéutica de sometimiento masoquista, de control omnipotente, porque a veces pareciera que la única manera de sostener una alianza terapéutica sería que el terapeuta haga todo lo que el paciente quiere que haga. Y eso en nuestro argot no es alianza terapéutica verdadera, es sometimiento disfrazado de alianza terapéutica. Alianza terapéutica es dos personas trabajando duramente por un fin conjunto. Y eso a veces puede implicar hacer cosas que hasta la fecha han venido siendo más atípicas, como introducir, como decía Pedro, a las familias en el proceso de evaluación, y no solo en el proceso de evaluación y de contrato, sino a lo largo de todo el tratamiento. Nosotros tenemos pacientes que mienten sistemáticamente, son deshonestos, esconden información muy importante, no cuentan las agresiones que transcurren en las casas, que son un tema muy, muy importante. Y nosotros necesitamos contar con alguien exterior que venga cada 4-6 sesiones delante del paciente, o si no se atreven delante del paciente, sin el paciente, a contarnos lo que está pasando en verdad y fuera. Porque durante mucho tiempo nosotros no hemos visto el verdadero paciente y los familiares nos lo han dicho. Ustedes no ven el verdadero paciente. Y, por supuesto, el paciente puede entrar en una rivalidad con nosotros diciendo yo no le autorizo a usted a que mis familiares se vean con usted. En cuyo caso nosotros vamos a pensar muy seriamente si nos vamos a embarcar en esa terapia o no. Yo me gustaría añadir algo, bueno, por lo que tú dices de las intervenciones, si se han hecho las intervenciones adecuadas o no. Guías de práctica clínica en mano, todos los pacientes con trastorno de personalidad podrían denunciar que que muy pocos están recibiendo el tratamiento que en las guías de práctica clínica es de elección. Es decir, todos los trastornos de personalidad que están tratados en centros de salud, no sé aquí en Madrid o en otras provincias, pero en los centros de salud no se da el tratamiento de elección. Se da el tratamiento de segunda línea, que es el farmacológico, y psicoterapias de apoyo sin ninguna validez empírica, ¿no? Es decir, validez empírica tiene la TFP, la DBT, la mentalización, el STEPS, hay unas cuantas terapias que en casi ningún sitio se está dando, ¿no? Y después la alianza terapéutica, yo estoy con Luis. ¿Qué es exactamente la alianza terapéutica? La alianza terapéutica es un paciente que va cómodo a la terapia y le gusta ir a terapia. Vemos, a veces nos llegan pacientes que llevan 10 años con un terapeuta, que ya no es terapeuta, que es su amigo, ¿no? Ya han estado 10 años con un terapeuta todas las semanas viéndose y no ha pasado absolutamente nada. Igual que ellos destruyen el tiempo en sus vidas, destruyen toda la eficacia de la terapia. Ha sido una terapia, bueno, cómoda, agradable, pero el paciente sigue autolesionándose, sigue haciendo intentos suicidas, lleva 15 años sin trabajar, ni estudiar, ni hacer absolutamente nada. Es decir, la alianza terapéutica es una alianza con la parte sana del paciente para de verdad ponerse a trabajar. Y si nosotros queremos enseñarle a alguien con un trastorno de personalidad que se puede vivir y soportar el conflicto interno, también tendremos nosotros que ser capaces de soportar el conflicto con nuestros pacientes.
Es decir, en la propia tensión de esta terapia, por ejemplo, en el proceso de negociación, estamos demostrándole al paciente que podemos vivir el conflicto de una forma serena, tranquila, que no pasa nada, que el paciente nos puede decir, es una de las cosas que primero le sorprende, te odio, ayer me fui de aquí y desearía que te hubieran muerto, y nosotros lo escuchamos con mucha tranquilidad y lo exploramos así. Háblame un poco más de eso, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué de mí exactamente te hizo pensar eso? Si podemos crear ese ambiente donde el conflicto es bienvenido de forma serena, él también va a poder soportar ese conflicto dentro suyo. Sí, aquí, mira. Hola. José Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Oye, que nada, felicitaros por la intervención, que ha estado muy bien, muy ilustrativa y muy... Oye, una pregunta muy sencilla. Decíais que, bueno, tú tienes un contrato terapéutico con un paciente y bueno, pues puede ser, por ejemplo, un paciente hace un intento de suicidio, rompe ese contrato. Lo de la segunda, que se le daba una segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo manejáis esto? Esto es una cuestión compleja, claro, porque se mueven ahí unas dinámicas un poco... Comentarme algo acerca de eso. Como ha dicho Pedro en su conferencia, damos siempre una segunda oportunidad, pero al dar la segunda oportunidad estamos permanentemente recordando a la persona, venga a cuento o no, que se acuerde que está bajo segunda oportunidad y no habrá tercera. Es una de las cosas que tenía en la mente, se me acaba de olvidar la que tenía otra. No, cuando hay una ruptura de contrato se vuelve a marcar el límite, pero lo más importante es analizar el significado de esa desviación del contrato, ¿no? Es decir, me imagino que iría por ahí, ¿no? Ya me acuerdo. Porque esa persona doblada que vemos en el vídeo hizo eso. Me llevó y se llevó a la segunda oportunidad y durante la segunda oportunidad volvió meses después a hacer un intento suicida y yo tuve que dar por terminado el tratamiento y fue una cosa técnicamente muy complicada que tuvo que hacerse en una unidad de agudos. Yo tuve que verme con ella en la unidad de agudos para decirle el tratamiento, como usted bien sabe, termina. Voy a hacer todo lo posible por ponerla en las mejores manos. Siguiente terapeuta. Tuve que hablar con la familia, también en esa unidad de agudos. Empecé a recibir presiones de todo tipo, incluida la Consejería de Sanidad. Me decían políticos que tenía que seguir viendo a la paciente. Yo ya le había dicho a la paciente, como usted sabe, eso está terminado, señora, pero yo me aseguraré que tenga otro buen terapeuta después, porque necesitan comprobar que alguien cumple lo que dice. Sí, y le voy a confesar que tuve mucha suerte porque en medio de todas las presiones políticas cesaron en Murcia al consejero de Sanidad. Se acabaron las presiones. Pero esta paciente a día de hoy la llevo yo con una compañera psicóloga, quiero decir, no se ha abandonado, ¿no? Ha salido ganando, de hecho. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Seguro que quedan muchas preguntas